¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien en estos días de cuarentena que todavía no terminamos. Así que como necesitamos avanzar, hice este video que es un breve resumen de las principales estructuras que están relacionadas al procesamiento del sonido y la música, como también del lenguaje, ¿no? Pero bueno, en este curso de musicoterapia, ustedes necesitan comprender de la mejor manera posible cómo se traduce la música en el cerebro, porque lo van a utilizar como una herramienta y además es una herramienta muy poderosa, como lo hemos visto anteriormente. Recuerden que la música incluye el procesamiento de varias habilidades cognitivas. Entonces, cada habilidad cognitiva, que la vamos a entender como si fuese un módulo, es decir, una habilidad cognitiva es, debajo de esa habilidad hay una red cerebral que la sostiene. Por ejemplo, la atención, la memoria, el lenguaje. Todas estas habilidades cognitivas que iremos revisando a lo largo de la cátedra tienen una red cerebral específica relacionada con ellas. Entonces esto se puede considerar como un módulo de procesamiento. Y al ser un módulo también se puede afectar de manera independiente. Es decir, una persona podría tener fallas en la atención y mejor conservación de la memoria, del lenguaje o de otras habilidades, incluyendo la cognición social, que no está acá escrita en este título, y en la visomotricidad, ¿sí? Que también obviamente tiene altísima relevancia para lo que es la música, sobre todo al quien produce música, al instrumentista, al músico, ¿no? Cuando una persona desarrolla una actividad musical, bueno, todas las regiones cerebrales tienen algo que producir ahí, o sea, participan de alguna manera. Y cada vez que nosotros hacemos una actividad y hacemos participar regiones del cerebro, lo que estamos haciendo es hacer transitar información neuroquímica, generando nuevas conexiones y por lo tanto enriqueciendo esa habilidad. El cerebro es como un músculo, sin duda. ¿Por qué? Porque lo mismo que un músculo tiene unidades funcionales. En el músculo es el sarcómero, ¿no?, que está dentro de la fibra muscular, y en nuestro sistema nervioso la neurona, ¿sí? Están unidos, están unidos estos dos sistemas. Es una unión cognitiva, motora, pero completa, ¿sí? Entonces, cada vez que hacemos una actividad musical y hacemos participar al cerebro, lo estamos enriqueciendo. Entonces, necesitamos ahora revisar brevemente cuáles serían las regiones más importantes dentro de todo este conjunto de activación cerebral que nos va a producir la música. Si bien todavía no revisamos todas las estructuras cerebrales que necesitamos conocer, mínimamente vamos a describir lo siguiente. Recuerden que tenemos una cisura central, ¿sí?, que se llama cisura de Rolando, y después tenemos una anterior y una posterior, para ir ubicándonos en las regiones cerebrales. Y después podemos hacer así dos divisiones, y vamos a tener todo lo que es el lóbulo frontal, superior, medio e inferior, y en el temporal también vamos a hacer dos divisiones, y vamos a descubrir lo que es el temporal. Este es el lóbulo temporal, superior, medio e inferior. Después acá tenemos la región motora, y esto es la región somatosensitiva, ¿sí? Esto es el lóbulo frontal. Bueno, el procesamiento del sonido básicamente tiene dos regiones. En realidad una tercera con la cual se va a asociar a otro tipo de estímulos, pero por ahora nos vamos a centrar en la región auditiva primaria, que estaría aquí, pero hacia adentro también, ¿sí? Hacia allá adentro, si pudiéramos separar el temporal, ya lo vamos a ver en una imagen, continúa el área auditiva. La área auditiva que está aquí, que se llama área auditiva primaria, es una región que es, digamos, donde llega el estímulo nervioso para que la música pueda empezar a ser procesada en el cerebro.
¿sí? En las regiones corticales. Antes de esta región, la música ya se ha transformado en una señal eléctrico-química, pero todavía no es percibida, ¿sí? Recién cuando llega a la corteza primaria es posible de percibir. Cuando nosotros escuchamos algo, lo escuchamos, además de porque tenemos un oído, porque tenemos una región cortical que es capaz de recibirlo. Y cuando lo recibe, lo puede integrar y nosotros desde ciertas regiones, principalmente regiones frontales, podemos llegar a percibir lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Además de la región auditiva primaria, que es encargada de la recepción del sonido, tenemos algunas regiones que están linderas al área primaria, que se llaman regiones auditivas secundarias, ¿sí? Estas regiones auditivas secundarias nos permiten el almacenamiento, el almacenamiento, la memoria de aquellos sonidos que podemos haber escuchado, ¿sí? Hace memorias. Esto es un esquema didáctico, entiéndanlo, ¿eh? Es un esquema didáctico súper simplificado solamente a los fines de comprender didácticamente cómo el cerebro haría para incorporar información y almacenarla. Entonces tenemos regiones primarias que incorporan información y regiones secundarias que almacenan esa información. Entonces acá nosotros podemos formar memorias. Hasta este punto son memorias todavía puramente auditivas, no se han asociado a otro tipo de registros como los visuales, que están en el occipital, o los somatosensitivos, que están en el parietal. Pero de todas maneras, todos los estímulos terminan en una gran región asociativa, que es la que después nos permite a nosotros poder percibir, digamos, de manera consciente lo que estamos escuchando, o viendo, o sintiendo, ¿sí? Quedémonos con este concepto. Hay áreas auditivas primarias y regiones auditivas secundarias que almacenan. Las primarias solamente recepcionan, y de esta manera la música en este sentido ya pasaría a ser patrimonio de la actividad cortical, lo podemos percibir y además lo podemos memorizar. Bueno, esta es una representación cerebral muy a grandes rasgos, ¿sí?, de cómo estaría el cerebro activándose a partir de estímulos, cómo procesaría. Esto es lo que se ve con los estudios de imágenes que vimos anteriormente. Las resonancias funcionales combinadas con estudios de metabolismo, con electroencefalogramas, que todas estas técnicas se pueden fusionar para generar estudios de mayor complejidad que mejoren en velocidad y en localización del procesamiento cerebral. Fíjense, en estas filminas tenemos el área auditiva que yo les mencionaba, que está invaginado, se llama, dentro del lóbulo temporal. Y fíjense esta característica que quería mencionarles, que es muy importante. Fíjense que el área auditiva primaria tiene regiones destinadas al procesamiento de distintas frecuencias. Fíjense qué importante esto, ¿sí? Es decir, no es que el área auditiva, cualquier neurona puede escuchar cualquier cosa. No, así como en el oído hay ciliadas que pueden responder a determinadas frecuencias, también hay neuronas capacitadas para activarse frente a determinadas frecuencias. Esto es lo que permite que el cerebro pueda discriminar un sonido. Fíjense, este es un corte que se llama coronal, como si estuviera de frente. Es solamente un hemisferio cerebral. Y fíjense, esta región aquí, esto acá, sería esto mismo que estamos viendo acá. Fíjense cómo ingresando en el lóbulo continúa las regiones auditivas. Esta es una ilustración de toda la vía auditiva. A partir del oído, el sonido ingresa a lo que es el tallo cerebral, ¿sí?, y hace cadena con una serie de neuronas. Todo esto es una cadena neuronal, ¿sí? Hace conexiones y va transmitiendo el sonido, realizando determinados filtros hasta los tálamos,
Recuerden que los tálamos, que estaría aquí, ¿sí? Un tálamo es una oficina central de ingreso de toda la información, salvo el olfato. Toda la información ingresa a los tálamos y en los tálamos recibe un primer filtro. Los tálamos en el tallo cerebral estarían, digamos, como en la cumbre del tallo cerebral. Aquí están los tálamos, esto es la médula, y el tálamo tiene una serie de núcleos especializados y unos colículos, serían como unas protuberancias en la parte posterior. Uno de estos colículos es el que es capacitado para recibir la información auditiva. Llega la información auditiva, en el tálamo se realiza un primer procesamiento y después el tálamo distribuye la información de todo lo que está recibiendo a distintas regiones cerebrales de manera ya organizada. El tálamo va a mandar información hacia los lóbulos temporales, parietales, hacia el frontal de una manera organizada. ¿Por qué tiene que el tálamo filtrar? Bueno, lo hace porque los estímulos tienen distinta intensidad. Imaginemos que estamos mirando estímulos pero a nivel eléctrico. Bueno, hay estímulos que tienen, por ejemplo, esta intensidad. Un estímulo que ingresa que tiene esta intensidad, otra esta intensidad. ¿Se imaginan que filtrar esta información es importante? Porque procesar todo a la vez es imposible. Entonces el tálamo hace un primer filtro. Aquellos estímulos que tengan mayor potencia ganan en relevancia. Si ganan relevancia, tiene mayor posibilidad de continuar el procesamiento hacia una vía, hacia una región cortical. Fíjense que hasta lo que es el tálamo, la información todavía no es discriminada. O sea, el tálamo no sabe si es una guitarra, es un violín, es un sonido, una voz, no sabe de eso. El tálamo no discrimina de qué es, sino qué potencia tiene el estímulo para orientar los sentidos en búsqueda de un mayor procesamiento de ese estímulo. De nuevo, el tálamo recibe información de todos los sentidos, visuales, auditivos, gustativos, somatosensitivos. Filtra algunos estímulos debido a la intensidad que tienen y a partir de eso favorece el procesamiento del estímulo más relevante. Eso se llama saliencia. Supongamos este podría ser un estímulo auditivo, por ejemplo, este es un estímulo somatosensitivo y este es un estímulo visual, a muy grandes rasgos, ¿sí? En este caso, ¿qué estímulo se está procesando? Y el estímulo auditivo. Estamos atendiendo el estímulo auditivo porque tiene mayor potencia en ese momento. Pero si mientras estamos escuchando música, sentimos un pinchazo, seguramente nuestros sentidos se dirigen hacia a las regiones somatosensitivas para detectar en dónde fue tal pinchazo y probablemente buscar la causa. Este es un procesamiento atencional posterior. Después veremos el procesamiento atencional anterior, que es más complejo porque permite filtrar bajo otras condiciones, pero este es un primer filtro, ¿sí? Entonces, tenemos una región, un oído, que transforma la vibración del aire en una señal eléctrico-química que viaja por distintas regiones cerebrales, básicamente hasta llegar a los tálamos, en donde puede ser filtrado para un posterior procesamiento más complejo, para poder atenderlo, para poder percibirlo. Recién aquí es percibido el sonido. Esta es otra representación de la misma vía auditiva, más compleja, que se los dejo a los fines de que ustedes puedan revisar, si quieren, los nombres y la vía general de lo que es la información auditiva. Pero a los fines prácticos no es necesario tal vez conocer específicamente cada nombre. Lo que me interesa por ahora para la cátedra es que ustedes entiendan el procesamiento y algunas estructuras básicas.
Así como sabemos que tenemos un tímpano que es capaz de producir una transformación de una energía mecánica, en este caso la pulsación del aire, en una energía eléctrica, eléctrico-química, es decir, entrar en el lenguaje del cerebro, que es eléctrico-químico. Bueno, después de eso tenemos que saber que los estímulos pasan por el tallo cerebral y llegan a una estructura importantísima que se llama tálamo. Hay un tálamo de cada hemisferio y a partir de este tálamo el estímulo es posible de ser procesado a nivel cortical, que es en el lóbulo temporal para la música. Fíjense en esta imagen, lamentablemente no se ve muy bien, pero aquí está representado cada aparato auditivo, ¿no? La cóclea, el tímpano y cómo van las fibras viajando, decusándose. Esto significa que el oído izquierdo es procesado en el lóbulo derecho y el oído derecho es procesado en el lóbulo izquierdo, ¿sí?, de la persona. Fíjense, esta propiedad de decusación, es decir, que un hemisferio controle su lado contralateral, es muy importante y lo veremos en su momento, porque la mayoría de las habilidades necesitan de este equilibrio contralateral. Esta es una representación un poquito más cercana a lo que sería el procesamiento auditivo en el lóbulo temporal. Aquí tendríamos la cisura de Rolando, las cortezas motoras, las cortezas somatosensitivas. Después veremos el resto. Aquí tenemos el área auditiva primaria y las áreas secundarias, donde se estarían generando o activando, encendiendo las memorias auditivas. Bueno, para ir avanzando un poquito más y cerrando este breve video, fíjense que tenemos aquí representadas las áreas primarias y las áreas adyacentes secundarias. Pero quería mencionarles con este estudio que existe un proceso que se llama bottom-up y un proceso que se llama top-down. Y además que las vías siguen distintos caminos. Parece complejo, pero van a ver que con los ejemplos que veremos a continuación se simplifica. Un estímulo, llamémosle un estímulo A, tiene una serie de propiedades. Supongamos que fuese el sonido de un equipo de música, perdón, que los equipos de música de mis tiempos eran así, ¿sí? Un equipo de música y además un lugar. Supongamos que esta fuese la casa, acá tenemos la puerta y el equipo de música está aquí. Y nosotros estamos acá, ¿no? Escuchando. Entonces, ¿qué tiene un estímulo? Tiene una propiedad de qué es, qué estímulo es. En este caso es música, pero además tiene otra propiedad. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Qué es y dónde está? Estas son dos vías cerebrales. Una se llama la vía del qué y la otra se llama la vía del dónde. Los nombres parecen demasiado simples, pero bueno, así se llaman. La vía del qué y la vía del dónde. O vía ventral y vía dorsal. Pero no los voy a complicar. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hay una región auditiva que nos permite descubrir de qué se trata el estímulo, ¿sí? ¿Qué es? Necesito una memoria. Necesitamos haberlo tenido incorporado, haber aprendido que el sonido de tal música es así y que tal aparato reproductor produce ese sonido. Eso está en memorias, ¿sí? Auditivas o visuales, que se integran, se integran. De manera que nosotros podemos ir desde un estímulo auditivo a su imagen o al revés, desde su imagen hacia un estímulo auditivo. Esto lo veremos mucho, pero se integran los estímulos.
pero además hacia regiones dorsales, principalmente hacia la región parietal derecha, que estaría del otro lado, ¿sí? Principalmente hacia ahí, es posible que el cerebro detecte dónde está el estímulo, de dónde viene la fuente de sonido en este caso. Entonces, nuestro cerebro tiene que procesar, una vez que la información llegó al área primaria, y ahora es posible de seguir procesando el estímulo, va a procesar qué es, a qué se asocia y de dónde proviene el estímulo. Fíjense, aquí ¿qué estamos viendo? Probablemente todos coincidimos en que estamos viendo un triángulo. ¿Sí? Estamos viendo un triángulo con 3 círculos negros, 3 Pac-Man negros. Pero en realidad, ¿qué está ingresando a nuestro sistema? A nuestro sistema nervioso, perdón. ¿Qué está ingresando? Solamente estos estímulos están ingresando. ¿Sí? Están ingresando solamente los Pac-Man negros. Y eso es lo que es el bottom-up, lo que realmente ingresa al sistema. Pero nuestro cerebro, que tiene una memoria de lo que es un triángulo, puede recortar estos estímulos y percibir la figura del triángulo, que en realidad no está ingresando al sistema, simplemente lo estamos recortando a partir de nuestra experiencia. Eso se llama top-down, procesamiento top-down, y va a ser muy importante porque del mismo modo interpretamos toda la realidad. Hay estímulos que ingresan al cerebro y nuestro cerebro hace un recorte de esos estímulos que ingresan para poder interpretarlos. Entonces, tenemos un sistema bottom-up, estímulos que ingresan al sistema, y un proceso top-down que recorta la realidad interpretándola. Veamos ahora unos pequeños minutos de este programa que se llama El Cerebro y Yo, porque hacen un ejemplo de lo que es el bottom-up y el top-down, sin mencionarlo con estos nombres, pero hacen este ejemplo a partir de un estímulo auditivo. Fíjense qué interesante y qué bien hecho que está. ¿Cómo sabe el cerebro que estamos escuchando música? ¿Cuál es el límite entre la música y el ruido? ¿Hay áreas del cerebro que saben que alguien está hablando o está cantando una canción? ¿Y podemos engañar a esas áreas? Vamos a hacer experimentos para demostrar que sí, el cerebro sabe cuando hay música y lo podemos engañar. Ahora lo que vamos a escuchar es algo, un sonido, una música, un ruido, alguien hablando, y ustedes van a tener que identificar de qué se trata. ¿Están preparados? Sí. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Y qué era? Una voz y pajaritos. Pajaritos. Sí. ¿Y ahí qué les parece? Un boliche de afuera. Un boliche de afuera. Una cancha, me parece. Un celular grabando una cancha. Música distorsionada, hay un ritmo. Hay un ritmo. Hay un ritmo. Está muy cerca. Efectivamente es una canción, así que te diste cuenta de que había algo ahí. Pero para ver si es una canción y qué canción es, vamos a escucharlo de nuevo. ¿Sí? Adelante. Era una canción, ¿verdad? Es una canción. ¿Qué canción? ¿Es rap? ¿Rap? No. Suena muy raro. ¿Rap o raro? ¿Qué opinan por acá? Rock. Rock abajo de una ducha. Rock abajo de una ducha, puede ser. ¿Qué elemento de lo que escucharon les dice, primero que era una música y ahora que es más rap, rock y no que es música clásica? ¿Qué suena ahí? Ritmo. Hay un ritmo. ¿Instrumentos? Golpes. Sí, golpes. Ajá. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien se juega por qué canción podría ser? Hay como un canto, sí. Lo que escucharon es, como todos ya entendieron, música distorsionada. Ahora vamos a escucharla sin distorsión. Es como si hubiesen visto el mundo a través de una lupa borrosa y ahora vamos a aclarar todo y van a ver las cosas tal como eran nítidamente. A ver si escuchamos la canción original sin distorsión. ¿Alguien la había escuchado? ¿Alguien se había dado cuenta?
antes la canción la escucharon todos. Todos la conocen, pero no pudieron reconocerla. Ahora viene la otra parte del experimento. ¿Qué pasa si ahora se las volvemos a pasar distorsionada? ¿Será que podrán reconocer esa canción de Los Redondos? ¿Probamos? Bueno. Vamos a escucharla de nuevo distorsionada. ¿La escucharon? Sí. Podían de hecho hasta cantarla, algunos quizá podían acompañarla cantando. Bueno, a partir de ahora, cada vez que escuchen la canción distorsionada, van a escuchar No lo soñé. Bueno, genial, ¿no? Genial el ejemplo que dieron en el programa, Mi cerebro y yo, con respecto a algo similar a lo que estamos viendo acá con un dibujo, ¿no? Es el mismo proceso, un proceso de información que ingresa y de una interpretación que se produce por dos sistemas, dos vías cerebrales que van interactuando de manera constante. Así que bueno, por ahora nada más. Espero que les haya servido este breve resumen. Esperemos que terminemos pronto la cuarentena y pronto les envío otro video para continuar avanzando en lo que es la comprensión de la actividad cerebral, en el procesamiento de la música y en los otros conceptos que tenemos que ver a lo largo de la cátedra. Que estén muy bien y nos vemos pronto. No lo soñé, te beso y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz de la gente desfiguró. Un cariño enorme, una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias, gracias.